Buenos días, querido Omar. Buenos días a tu audiencia, al contertulio. Un gran saludo a toda la gente que nos mira, nos critica, nos escucha, etcétera. Pero por supuesto. Oye, Esta, ¿de quién es la chompa, a ver, hoy día? a ver, esta chompa es de Guatemala. Mira. Generalmente, o por lo menos yo tengo de recuerdo de los países donde hemos trabajado, digamos, la chompa de la selección, la chompa oficial, que suele ser un regalo que me hacen los clientes, pero con la característica de que solo son del mundo hispano, es decir, desde México a la Argentina y el Caribe. El resto del mundo para mí no existe. Entonces, esa es la razón. Aunque en honor a la verdad, tuve un pequeño problema con el consulado de una potencia, que una renovación de visa que toma una semana se demoró 4 meses. Me entregó el visado, pero en esos 4 meses me quedé afuera de 2 países donde suelo trabajar. Pero en todo caso, las chompas son de los países de América Latina y sobre todo donde he trabajado. Antes de ingresar al caso ecuatoriano, una opinión sobre lo que está pasando en Guatemala. Todo el mundo está ahí a la espera de que qué mismo pase, que qué mismo ocurre. Lo que pasa es que Guatemala tiene algunos problemas y antes uno podía comparar y sentirse tranquilo, ¿no? Por decir, bueno, podría ser peor. Soy de Ecuador, aunque hoy por hoy creo que Guatemala nos supera en algunos aspectos. Guatemala tiene 2 grandes problemas. Uno, de un racismo brutal con quienes somos, digamos, con aspectos más notables indígenas como yo. Y segundo, Guatemala tiene un problema institucional, como la gran mayoría de instituciones, y a más cerca de cierta potencia metiche, tienes más problemas porque tienes mayor injerencia, ¿no? Claro. Okay. Pero ahí están las encuestas también derraparon de lo lindo, ¿no? Lo que pasa es que... Ajá. Dígame. Diga, doctor, siga. Omar, lo que pasa, y me llamo Osvaldo, Omar, me hace sentir tu abuelo, hermano. Lo que pasa, con toda confianza y respeto, lo que pasa, mi querido Omar, es que hay encuestadores y encuestas, ¿no? Hay gente seria que hace esos estudios de opinión. Primero porque también la opinión pública se confunde o nos hace creer, o le hace creer a la gente, digamos, me parece una forma de amarillismo, de que el valor de una encuesta es en función de si adivina o no. Las encuestas, para mí al menos, son herramientas maravillosas que nos dotan de mucha información, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para mí a 6 meses de una contienda lo que menos me preocupa es intención de voto, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo otro es los comportamientos del electorado que han cambiado. La gente tiene otro tipo de, digamos, de comportamientos, tiene otro tipo de, digamos, de actitudes y sobre todo en la velocidad de la toma de decisiones. Entonces, en ocasiones es cierto que la gente toma otra actitud o no es que mienta, sino porque actúa por impulso. Y esto con las características que tenemos hoy, ¿no? Que el voto, digamos, el voto duro, que así muchos llaman alegremente en todas partes. Yo escucho que hablan del voto famoso, el voto duro del siglo XXI es el blando del siglo XX. Entonces, hoy el electorado, sin duda, hay por ejemplo, un ejemplo de Villavicencio. Villavicencio tiene el respaldo del anticorrismo radical, y esto lo he palpado, lo he visto, ¿sí? Entonces, se podría decir que hay un voto duro, y también, obviamente, hay una facción que respalda el correísmo, pero es muy blando, muy endeble hoy en día la decisión que la gente suele tomar, por lo menos el grueso de los electores, y en ocasiones, sin perjuicio, obviamente, que también hay encuestadores de planta que son parte de gabinetes de campaña y de determinadas estrategias, que sí, a veces se equivocan por esta razón, pero digamos que es parte del juego democrático. Ok, Osvaldo, buenos días. Yo tengo algunas preguntas que hacer respecto a lo que acabas de mencionar y es sobre el cambio del comportamiento de las personas. Se podría, no sé si analizar si hay una especie de tendencia o forma en la que los ecuatorianos votan ahora que se diferencie de cómo votaban hace 10 años. Sí, es que eso no pasa solo en el Ecuador, pasa en el mundo. Es decir, hoy los comportamientos o las conductas en materia digamos, de información, en materia de comunicación, han variado muchísimo. Hoy día tú puedes saber en tiempo real lo que está sucediendo en cualquier lugar del planeta. Un ejemplo, por ejemplo, la independencia de Panamá, que no fue tal independencia, pues no fue que Estados Unidos, al no parecerle
el pedido que hacía el Senado colombiano o lo que pedía Colombia para la construcción del canal, luego que los franceses fracasaron, determinó que era más fácil, o por lo menos Wall Street determinó que era más rentable que crear un país que pagar lo que pedía Colombia. Pero pongo este ejemplo, y eso que yo amo Panamá profundamente, un país que me gusta mucho. ¿No? pero en todo caso, o sea, lo que quiero decir es que Colombia o Bogotá se entera 3 días después. Ese es el ejemplo que le pongo. Claro. Bogotá se entera 3 después y obviamente para entonces ya los gringos habían puesto ya toda la flota, ¿no? Y bueno, ya esa es una parte oscura de nuestra historia, porque yo siempre digo, yo soy un gran colombiano del sur, o soy un latinoamericanista que vive en Ecuador. Entonces, en el caso de Colombia, digamos, para Bogotá se entera lo que pasaba en Panamá, ya fueron 3 días tarde y ya los gringos se habían instalado y hubo un soborno a la tropa que mandó Colombia para poner el orden. Y después, bueno, digamos, los norteamericanos indemnizaron a los colombianos con las islas de San Andrés en perjuicio de Nicaragua. Pero bueno, eso es historia, no viene al caso, pero la analogía es que los tiempos en materia de comunicación han variado mucho. Entonces, esto de saber en tiempo real qué pasa en cualquier lugar hace que no solo cambie la información, sino también los comportamientos de las personas. Ok. Y ese, digamos, ahora esta inmediatez y este empuje a querer saber o a estar informado todo el tiempo, ¿cómo se utiliza desde la política? Es decir, ¿cómo se aprovechan los personajes políticos de esto para llegar a ese electorado, para obtener ese voto? Lo que pasa es que el día de hoy es más fácil estar informado. Eso hay, de hecho, hay una denominación que hace un colega nuestro, líder de generaciones, que es Ronald Antón, que él plantea la infodemia. Le digo lo plantea porque una vez hizo un artículo académico que me di el trabajo de leerlo. Infodemia, como básicamente epidemia de información, por ahí. Algo así. En todo caso, les voy a dar el contacto para que él lo explique mejor. Un consultor ecuatoriano y manavita. Excelente. Pero este fenómeno de la infodemia hace que haya una saturación de información. Ahora, hay aspectos que no han variado. Usted me pregunta a mí, ¿las elecciones se ganan con prensa? No. ¿Se ganan con redes? Tampoco. Pero las necesitas. ¿Para qué? Para poder difundir la materia prima de la campaña, que es el mensaje. Entonces, en ese contexto y en ese marco, nosotros tenemos que plantear que una elección tiene varios elementos en materia de comunicación, las redes, la radio fundamentalmente, el puerta a puerta e infinidad de factores. Pero lamentablemente en el ámbito digital el problema es que las redes sociales están en los teléfonos de todos los candidatos, pero no en los de toda la gente. Entonces el gran problema que existe hoy es que hay muchos candidatos que terminan siendo la campaña funcional a las redes, cuando es al revés, son las redes las que deben ser funcionales a este gran elemento que es la comunicación política digital, que no es lo mismo que las redes sociales. Cuando escuchas que, por ejemplo, hay candidatos que no piensan utilizar o que dicen no vamos a utilizar los recursos del CNE, ¿eso es solo una movida absolutamente demagógica o hay algo que se pueda hacer al respecto? Es decir, ¿es útil decir eso en público y no utilizar los recursos que te da el CNE? A ver, son parte de los recursos o son parte de la dinámica comunicacional porque la gente no está tan informada, digamos, de que cómo se manejan esos recursos, de dónde vienen, cuál es la forma de manejar. Son elementos, ¿no? Pero a mí, esto ya es una opinión fuera de la parte, digamos, de la comunicación política. A mí me parece, digamos, negativo o perjudicial que las campañas sean eminentemente autogestión, porque eso obviamente nos pone en el riesgo macabro de volver a caer más que sí, bueno, adicional a eso son los riesgos, ¿no? Entonces eso nos genera el riesgo macabro de tener otra vez un lazo, por decirte, en el poder. Yo no sé si el Ecuador sobreviva, podríamos desaparecer como nación. Entonces, el que hablemos de autogestión de campañas nos corre el riesgo de que todos los banqueros podrán ser candidatos y ni se diga la oligarquía terminará poniendo los candidatos, que siempre los pone, pero siempre hay un balance en ese sentido. Okay. Osvaldo, a ver, entonces ahora ya sí asentándonos en lo que estamos viviendo. Mucha gente cuando viene Lazo y firma la muerte cruzada, se convoca a elecciones, decía, a ver, más o menos 2 meses de campaña, no va a haber tiempo, hay muchos desconocidos en la papeleta, realmente hay algunos desconocidos, la propia Luisa González está en esta lucha por ser reconocida a nivel nacional, Jan Topic, Daniel Noboa, o el Bolo, Bolívar Armijo, que está... Mi caballo Bolívar. Sí, pero... y la gente decía, esto es redes.
Y el doctor Osvaldo siempre ha dicho, las redes sociales te crean más divorcios que votos. Esa es una máxima que él tiene. ¿Realmente esta carrera corta de 2 meses era el escenario ideal para las redes o nada le gana al territorio? A ver, a ver, yo puedo prescindir de las redes sociales. De lo que no puedo prescindir es de la comunicación política digital. Esto es importante, porque no mucha gente lo tiene claro. Las redes son parte de la comunicación política digital. Y la comunicación política digital es un espacio que tiene que estar obviamente sujeto al escrutinio de la estrategia, ¿sí? Entonces tiene que estar bajo el paraguas de la estrategia general. Ya eso depende de cada metodología, cada campaña, cómo se maneje. Entonces, no es que, a ver, no es que no vamos a prescindir totalmente del espacio digital para nada. El tema es darle el lugar que le corresponde y manejarlo de manera correcta. Pero si tú tienes a un candidato desesperado, de esos que abundan en las redes, de esos que te mandan a insultar mañana o que se mandan a aplaudir con un seguidor, con una cuenta que se llama Juanito 152035, creada el día de ayer, el 11 de julio del año 2023. Entonces, eso es un tiro al pie, que tiene un seguidor, eso es un tiro al pie. Entonces, depende de qué uso. Para eso necesitas el estratega político digital. Yo, por ejemplo, en esas cosas, obviamente hay un determinado, porque esa es otra, la gente experta en temas digitales no es muy pública, que se diga, pues no, aunque bueno, quienes han trabajado con nosotros somos enemigos del software mágico, somos enemigos de la campaña sucia, porque, o sea, más allá, obviamente por el parámetro ético, no sirven las campañas negras, las campañas sucias, no sirven cuando del otro lado tú tienes la capacidad de poderlas revertir. Entonces, esa gente que me ve, cuando me dicen, oye, queremos Big Data, me están ofreciendo Big Data, inteligencia artificial, que es más artificial que inteligencia, pues no. Oye, que el software mágico, encantado si es gratis. Si es gratis, yo te la recibo, ¿ya? En campaña. ¿Por qué? Porque esto es importante. Por si acaso, yo recibo 50 correos al mes de gente que me vende los trolls, el software mágico. O sea, en gobierno lo que tú quieras. Yo en gobierno puedo hacer experimentos, ¿ya? Puedo ajustar la tuerca porque tengo tiempo, pero en las campañas en general, en esta o en las otras, son tan reducidos los márgenes de maniobra que el primer error puede ser el último. Entonces, en ese contexto y en ese marco, creo que es fundamental tener claridad o entender que todo esto tiene que ser funcional a la campaña electoral. Entonces, yo creo que es fundamental entender los procesos de comunicación, de contacto directo, entre ellos el puerta a puerta, la potencia de ciertas herramientas tradicionales. Hoy en día las elecciones se ganan por puntos, por márgenes, por décimas. ¿Ya? En las áreas rurales hay que tomarlas en cuenta, la potencia y la calidad de los voceros que puedas tener. Entonces, en ese marco y en ese contexto, creo que es importante apuntalar, digamos, a una campaña electoral tomando en cuenta el verdadero uso correcto que se le debe dar a la comunicación. Me interesa lo que acabas de mencionar sobre el uso de trolls y campaña sucia y sobre todo esto que dijiste de que no sirve cuando tienes la capacidad de contrarrestarlo desde el otro lado. ¿Y cómo es eso de la capacidad de contrarrestarlo? ¿Cómo contrarrestas una campaña sucia? O sea, ¿la abordas directamente? ¿Utilizas otro tipo de estrategia? A ver, la palabra es revertir. ¿Ya? Entenderán que ninguna campaña y circunstancia es igual a otra. Pero, por ejemplo, el caso mire, yo recién ayer me aprendí el nombre de la candidata al Correo, la señora Luisa González. A ella entiendo que le hicieron un ataque porque no había estudiado. No, la semana y pasada, recién, sí. gracias a ese ataque, pudo presentarse, digamos. O sea, Correa pasó un costado. ¿Qué es lo? A ver, cuidado, no al costado con Moreno, pues, ¿no? Claro. Pero Correa dejó de ser el gran protagonista, digamos, de esa discusión. Ya no era la foto de Correa o el banner de la cara de Correa, sino su relato propio, ¿no? Su contenido, de que yo fui madre soltera a los tantos años, y es verdad. Y las madres solteras, como decimos los monturios, zumban en el Ecuador. Entonces hay un gran porcentaje de madres solteras, y eso terminó para mí, esa fue una forma de revertirlo. Entonces, a veces hay acomedidos, como el acomedido que te envía un video de un largometraje. Cada vez tengo amigos candidatos esos que te llaman, hasta la cuarta llamada, yo a la quinta les mando el presupuesto y nunca más llaman, ¿no? Pero en todo caso, a veces me mandan su video de 2 minutos y digo, hermano, esto es un largometraje. Este es un país donde la gente fía $1 de mega en la tienda. La agredes con esta vaina de tanto tiempo. Entonces, en ese contexto y en ese marco, lo que nosotros tenemos que tener claro es básicamente que ninguna campaña es igual a otra, y al menos yo no estoy seguro.
las campañas sucias pueden, sin duda alguna, si tienes ya casos como el ecuatoriano o el peruano, donde tienes a la prensa, sobre todo la limeña, diciéndote 24/7 que Castillo es X, es Z, obviamente eso genera, ya eso es algo sistemático, pero ya eso ya no está dentro del contexto de una campaña, ¿no? Ya eso es otra cosa. Eso es una pero en todo caso, de la sociedad casi. eso yo creo que ya se me va de mis alcances, porque ya eso es sistemático, ¿no? Sobre todo en la época de Moreno, porque en la época de Moreno el juicio a Correa fue una política de Estado. Yo creo que es la única ocasión, bueno, a Perón le pasó algo parecido, y claro, no lo conozco a Correa y probablemente nunca lo vaya a conocer, porque no me interesa ni ser funcionario público ni contratista del Estado. Yo no quiero vivir ni esquilmar al Estado. O sea, yo estoy tranquilo donde estoy, durmiéndome todas las mañanas, me pego 4 duchas, desayuno con mi hijo, salgo a caminar con mi esposa y quiero mantenerme así. Y al final los gringos me hicieron un favor, porque bueno, ya dije qué país es que me envió la pasaporte 4 meses. Ya terminó el misterio. Entonces yo no me imagino, mire, usted le digo con respeto, a mí cuántas veces me han ofrecido ser candidato a asambleísta, yo me lo haría loco, porque yo terminaría como esos locos que salen y no los ametrallaría, pero les echaría agua, o por lo menos haría como cuando el abuelo Simpson recibe el premio por Tommy Daly, no sé usted qué es de mi generación. No aguantaría 8 horas encerrado, terminaría en el psiquiatra. Osvaldo, a ver, ya para ir aterrizando luego de todo este análisis previo, ¿no? Hicimos la quali, ahora vamos con la quanti. A ver, ¿cómo ves la campaña como tal? Hay personas que la sienten que está media apagada, que hay como discursos muy dispersos y no se está acentuando en las verdaderas preocupaciones de las personas. Ahora también hay otras que van por la fácil, ¿no? Que dicen, habla de seguridad, hermano. Habla de seguridad, bala y militares y bala y vas a ver que con eso ganas. ¿Cómo la ves? ¿Cómo estás sintiendo la campaña? Primero, a ver, hablemos de temas, por ejemplo, más que de la carrera de caballo. ¿No? A ver, primero, habría que determinar qué tan segura es la inseguridad. Es decir, te pongo un ejemplo. Nosotros, la verdad que la pandemia, ahora que me pongo a analizar, ¿no? La pandemia fue algo bien denso, por todo el contexto. Yo recuerdo que en el año 20, cuando ya algo bajaron las elecciones, el año de la catástrofe, entre el 20 y el 21 nosotros trabajamos en 4 países en simultáneo. Estuvimos en Dominicana, estuvimos en Honduras, Panamá y el Ecuador. En estos 4 países, obviamente con la fila de gente, el software mágico, todo va a ser digital, todo, no te imaginas. Bueno, entonces, cuando nosotros empezamos a investigar, y obviamente tú decías, así como me hablas de la seguridad ahorita, no, el COVID es lo más importante, el tema de salud. Bueno, a la gente en estos 4 países muy parecidos, ¿ya? Su mayor preocupación, obviamente, era el COVID, pero estaba tercera o cuarta. La mayor angustia o preocupación ciudadana es qué, cómo en el encierro. Claro. ¿Me explico? Entonces, primero habría que determinar, porque no es lo mismo lo de Quevedo, qué dolor Quevedo. Lo voy a repetir hasta el cansancio, lo que está pasando con Quevedo. Yo, por ejemplo, tengo un familiar que vende bienes raíces y ahorita hay una sobreoferta de bienes raíces de gente de Esmeraldas, de Quevedo, los ríos, que se está vendiendo a Guayaquil. Qué barbaridad. Ya tenemos desplazados de la violencia y de eso no se habla. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la seguridad, no es lo mismo la seguridad en Quevedo, que probablemente esté en el top 5 de las ciudades más violentas del mundo a fin de este macabro año, que hablarla en Saquicilío, en mi tierra, en Columba, en Colta. Entonces, la seguridad sí, es un tema medular probablemente, pero habría que investigar a profundidad qué tan fuerte es el tema en el caso de la seguridad. Ahora, los candidatos han tratado de abordarla, obviamente es ineludible ese tema. Por un lado el correísmo vendiendo el relato de un pasado que fue mejor, por otro lado tienes a la oposición, algunos, ¿no? Obviamente el elector de Villavicencio, por ejemplo, que te dice que Correa se reunía con el Chapo Guzmán en el Palacio de Carondelet y hacían la ouija y con Escobar hablaban y planearon todo lo que está pasando hoy. Y que escondieron 70.000 millones en la Bahía Tortuga, ¿no? Eso es una estupidez, porque la masa monetaria del Ecuador es de 45.000 millones. Entonces, esos son mitos que se repiten. No es Ecuador, por si acaso. Podemos hablar en otro momento. Arturo Moscoso no lo volvió a desempolvar. AFP tuvo que salir a desmentirlo. Qué feo eso. Pero bueno, pero fíjese, entonces tienes ese tipo de situaciones, ¿no? Y la tía de WhatsApp que te lo envía, claro, al WhatsApp. Y brava, así que no le crees, pues, ¿no? Exacto. Entonces hay gente, yo no estoy jugando, estoy haciendo una descripción del tipo de lector que hay. Entonces hay gente que cree esas cosas. Y el tema, por ejemplo,
3 mitos que yo me encuentro en cada lugar de Latinoamérica. El primero, la primera dama engaña al presidente con el edecán, o la mujer del gobernador la engaña con el edecán. Ese es un clásico. Eso se repite en todos los países. Toda América, de México a la Argentina. El segundo, nuestro himno es el más lindo después del francés. Claro, Eso, sí, de México a la Argentina. Sí. Y el tercero, tal personaje histórico, lo sobornamos con todo el dinero del país o con todo el dinero de la ciudad. Eso es un clásico, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, en el caso puntual del correísmo, para mí no es un problema de culpabilidad o inocencia, sino de debido proceso. Pero al margen de eso, creo yo que en este proceso electoral puntualmente tienes ya la carrera de caballos, donde para mí hay dos escenarios o dos frentes muy claros. El correísmo contra sí mismo me pareció bastante audaz, bastante, digamos, valeroso, no sé si es la palabra, o apostar a una mujer. En casi todas las mediciones que yo he visto, en Ecuador, por ejemplo, el 60% no te votaría por una mujer. Entonces, perfil de presidente ideal, ¿qué debe ser hombre o mujer? 60% te dice, o 65% debe ser hombre. Y de ese 60%, casi el 75-80% son mujeres. Mujer no vota. Al menos en Ecuador, creo que más allá de incendiar catedrales o declararnos violadores a todos en potencia, habría que generar una cultura de, con todo respeto, espero no le cierren el programa mañana, Omar, pero habría que generar una conciencia de género. No existe una conciencia de género o identidad de género, al menos electoral, en nuestro país. Hay que trabajar eso porque ha habido comparto con Osvaldo, ¿no? También derribar esas ideas. A ver, que todo indígena es de izquierda, eso es falso. Que todo joven vota a la izquierda, eso es falso. Y que toda mujer vota por mujer, eso también es falso. O sea, hay que derribar. Es que no somos una masa homogénea, somos cada uno con su propia... O que todo hombre de izquierda está a favor del aborto. Vaya, pregúntele a Evo Morales, vaya, pregúntele a Rafael Correa, vaya... Bueno, yo soy la extrema izquierda dentro de la derecha. En todo caso, yo también estoy en contra del aborto. Pero al margen de eso, lo que le quiero decir es que hay una arista de estudios donde yo veo un correísmo que hace una apuesta audaz. Apostar a una mujer, que lo veo difícil, pero esos son los contratiempos, digamos, si la discusión es primera vuelta, triunfo, ok. Mi duda es, o sea, yo creo que deberían ganar en primera vuelta. Por ahí escuchaba a algunos encuestadores de esos que decían que mi gran amigo Jimmy Gelare va a ser alcalde, que no va a haber segunda vuelta. Pero, por si acaso, ya, si tú analizas, no, ok, mi primera pregunta es, ¿deberían ganar en primera vuelta? Para mí sin discusión, pero es una mujer. ¿Ecuador votará por una mujer? Primera duda. Segunda, creo que es redundante con el amor profundo e infinito que le debo a la provincia maravillosa de Manaví. Todos los días a mi mamá le digo, mi mamá es una señora alta de unos 75, ojos claros, blanca, muy blanca, o café claro, digamos. Y yo siempre le digo, mamita, tú debes ser Manaba. Y no es Manaba, mi mamita. En todo caso, lo que quiero decir es que nosotros sentimos un amor profundo por Manaví, pero creo que fue redundar poner la candidatura en una provincia que ya está de cajón. Entonces, esa es mi opinión. Más o menos como muchos de los otros candidatos creo que se equivocaron con los binomios. Pero el tiempo de la respuesta. Eso con el caso del correísmo. Entonces, yo creo que deberían ganar en primera, pero por esos dos factores podría haber segunda vuelta y sin duda se les va a complicar. No puedo ahora doctor, para complementar, y se lo digo de buena fuente, yo supongo que usted también sacó esta cifra, ¿no? El correísmo juraba con Andrés Arauz en el 2021 que le iba a sacar 3-1 a Lasso. Claro. Y solamente fue 2-1. Y eso fue algo, eso es como que has perdido terreno. Ahora también, yo sé que lo nacional no es lo mismo que las elecciones las seccionales, pero por ejemplo también le pusieron mucho ojo que entre Casanova y Leonardo Orlando en las últimas elecciones tampoco es que fue una paliza, no. Fue una, creo que por 7-8 puntos le ganó Leonardo Orlando y ojo, estamos hablando del bastión del correísmo. Ahora, Osvaldo, tú dices, debería, pero se puede presentar una segunda vuelta. Ok, ¿quiénes están en ese pelotón para poder llegar a segunda vuelta? A ver, hay un factor que es sumamente incidente, que yo siento que muchos colegas están en estado de negación, suyos y míos, ¿no? Aquí clave es la toma de Guayaquil. Ya, eso es fundamental. Ya, el triunfo, que yo de hecho lo denomino la toma de Guayaquil, del parte del correísmo, yo creo que es el punto de inflexión. Y lo segundo, creo que Aquiles, al margen de que es un gran tuitero, creo que hábil tuitero. Pero me llamó la atención dos factores. Por ejemplo, creo que él prácticamente tiene el equipo B social cristiano gobernando la ciudad con él. Sí. Pero al margen de eso, ¿sí? Porque él puede gobernar con quien le dé la gana, yo no pensé que se iba a involucrar como lo ha hecho con la campaña de Luisa. Eso a mí me da un factor de que
digamos que está coexistiendo y está gobernando y bueno, esperemos que le vaya bien. Yo espero lo mejor para la ciudad, ¿no? Entonces, la toma de Guayaquil es un factor fundamental y que Aquiles esté haciendo campaña, aunque sea digitalmente, que es en el espacio, es un milenio, el espacio donde Aquiles se mueve es el Twitter, ¿sí? Lo hace ganar la maquinaria correísta, pero él se mueve así, él es así, es lo que hay, es lo que es. Entonces, creo que la toma de Guayaquil y el involucramiento digital de Aquiles en la campaña puede ser incidente. Entonces, sí hay posibilidades de que el correísmo gane en primera, tengo esas dudas, pero debería ser porque es el único que tiene los cuadros, la maquinaria, los triunfos, etcétera, etcétera. Y sobre el segundo lugar, a ver, yo percibo, a ver, esto no se gana poniendo en todas las encuestas, diciendo en todas las encuestas que voy segundo. Este es un caso atípico, el del Ecuador, pues, ¿no? Entonces, ver candidatos que van a los medios a reivindicar que van segundos y no a reivindicar su propuesta estrella, por ponerle un ejemplo, ¿no? Entonces, yo lo que siento es una disputa cerrada, voto a voto, ¿ya? Entre Otto y Yacu Pérez, pero voto a voto. O sea, ahorita hay una tanda de penales, digamos, y ahí yo tengo dos grandes inquietudes. La primera, el voto de Yacu no suele ser cuantificable. Uno pasó como loquito, como Isaías en el desierto, diciéndoles a todos ustedes, los medios de comunicación, que los indígenas iban a estar en segunda vuelta, y yo sigo pensando que estuvieron a nada. Yo no creo que más que un fraude no tuvieron el músculo para defender el resultado en Guayaquil por preocuparse por Sarayaco, por Colombia, Pirillo, etc. Pero al margen de eso, creo que hay una disputa voto a voto entre Pérez y Sonnenholzer. Okay. Ahora, ¿qué es lo que pasa en esa disputa? El voto de Yacu no es cuantificable porque suele ser rural. Ya, claro, tú me dices a mí, yo te digo, oh, es que Yacu arrasa en la Amazonía, y me puedes decir, pero la Amazonía solo es el 3, 4, 5%. Claro, cuando está dispersa sí, pero si está en bloque, es representativa. Y más aún si está cabeza a cabeza, pues, ¿no? Que ese 3, 4% te ayuda, te salva la vida. Completamente. Exacto. Y otro factor que es mi gran pregunta, y será incidente en si Yacu termina en segundo puesto, que está en la pelea para mí muy cerrada, es el hecho de qué pasaría con Pachacutic. Lo de Pachacutic es una brutalidad, es el gran ausente. Esa es otra de las cosas que Lasso destruyó. Lasso se llevó a la tumba al país, a Creo, a los socialcristianos, a la idea y a Pachacutic. A la idea y a Pachacutic, claro. Si nosotros tuviéramos una candidatura de Pachacutic, tendríamos otra conversación en este momento totalmente distinta, con lo que hubieran sacado. ¿Ya? En algún momento, Ferrécor, podemos conversar más algunos detalles, pero en todo caso, la ausencia de Pachacutic. Entonces, lo que yo no tengo claro, ¿ya?, es qué pasa con el respaldo de Pachacutic a Yacu. Yo lo que siento es que Pachacutic tiene dos alas, la lacista, ¿ya?, la de Marlon, la de Cecilia, y digamos la radical o la correísta, o como usted quiere llamarla, laicista. Entonces la de Isa y digamos la lacista. Entonces yo no tengo claro qué tan fuerte va a ser el voto de Pachacutic, si se va a ir totalmente donde Yacu, o hay que ver qué es lo que sucede. Si el voto de Pachacutic termina yéndose donde Yacu, no hay discusión, Yacu queda en segundo puesto, ¿no? Pero hay una disputa muy cerrada con el economista Sonnenholzer. Y ojo con otro protagonista que no está tan lejos de estos dos protagonistas, que yo no descartaría que Villavicencio de la gran sorpresa. Y no necesariamente porque quede segundo. Pero esas no son palabras alentadoras para mí. Bueno, yo no hablo mal ni bien de nadie nunca en política, yo describo actores políticos y sucesos. Ahora, Osvaldo, pero tú hablabas, disculpa que haga el tema de Pachacutic. Tú hacías esta aclaración, ¿no?, ¿verdad?, de las dos facciones dentro de Pachacutic. Pero ¿no sientes como que a lo mejor, no, yo tampoco es que estoy dentro de las comunidades como para saber qué es lo que está ocurriendo ahí, pero como que Isa está ahorita por Europa, está promoviendo su libro, está con el tema de Yasuní, él se ha abanderado del tema de la consulta popular para ser un vencedor del 20 de agosto sin estar en la papeleta? Porque eso es lo que él busca, ¿no?, reivindicar un posible triunfo de la consulta popular del Yasuní. Pero como que hasta el momento no es que ha salido a decir, no, bueno, lo ha dicho, ¿no?, el tema de Yacu, pero tampoco es que está haciendo campaña en contra de Yacu. Eso como que también le beneficia al propio Somos Agua, ¿no? Sí. Lo que pasa es que también es muy difícil cuantificar el voto indígena. Por ejemplo, la vez pasada votaron por Lasso. Ya, eso, más allá que te guste o no, es un fenómeno que yo sí quisiera un amplio estudio, no solo de los politólogos, ahí ya le corresponde a los sociólogos y antropólogos, ese comportamiento electoral, por ejemplo, ¿no? Es más o menos
Yo no entiendo, por ejemplo, un hombre de la clase popular votando por la derecha, por ponerte un ejemplo. Creo que es No, y aquí yo le llevo al escenario. Digamos que hay una segunda vuelta, Luisa González con Yacu Pérez. Vamos a ver gente de San Borondón votando por Yacu Pérez. Pero de cabeza. Totalmente con la huipala, olvídate. Pero esa es la democracia. Esa es la democracia. Yo, por ejemplo, recuerdo Poncho de una Rojo. conferencia en la Universidad de Guayaquil, hace un año, creo, 2, y tuve 2 chicos que repetían el mensaje de este impresentable argentino, que bueno, que es un buen comunicador, Milei, porque Milei, parece que el que no sabe, yo viví 5 años en la Argentina, pues Milei debate con todo respeto con mi amigo el Cuy de la farándula, debate con, o sea, tú lo ves, los foros a los que va son gente respetable de programas de novedades, de vanidades, no, pues él no debate con Guillermo Moreno. Él no debate con economistas de verdad, o sea, lo mandas a debatir con reporteras, con modelos, o sea, que no tengo nada contra las modelos y las reporteras, pero conmigo, porque yo no sé de economía, por ponerte un ejemplo. Entonces, el momento que obviamente tú los pones ya en otro margen, entonces yo te digo, yo en la Universidad de Guayaquil una vez dando una conferencia, salieron 2 chicos a explicarme que el gasto público era malo y que la universidad pública no debía existir, estudiantes de la Universidad de Guayaquil. Impresionante. Sí, sí. Como decía Chomsky, acuérdate del proceso de estupidización de las masas, pues no, entonces lamentablemente contra eso no se puede hacer nada porque es la democracia, pero sí creo que tiene que haber mira, no existe, y esto lo decía la Clau, creo que alguna vez se lo escuché a este hombre que yo admiro tanto, a García Linera en Bolivia, se lo escuché a Correa también alguna vez que lo dijo, y eso lo dijo Ernesto Laclau, gran politólogo. Él decía que los más grandes reivindicadores del legado del marxismo o practicantes son las élites, porque no existe sector de la sociedad que tenga mayor espíritu de clase que las élites, digamos, las oligarquías más que las élites, porque hay todo tipo de élites. Entonces, vamos a ver qué sucede. Yo creo claro, Chomsky también decía algo similar, ¿no? Las élites practican el socialismo cuando se aplican el salvataje entre ellos, ¿no? No, y también el tema de la conciencia de clase. Bueno, ya estoy retrocediendo a la época de Gramsci y todo esto, pero ¿qué mayor... no se duerma, gente en el chat, por favor. No, ¿qué mayor ejemplo de la conciencia de clase que justamente las élites, ¿no? ¿Verdad? Claro. Allá hay gente que se mata, hay gente que es pobre y clase media que se mata por ingresar a la clase alta, pero te digo la verdad, mi hermano, jamás vas a entrar por ahí, por más plata pero que tengas. Una cosa, Por más plata que mira, tengas. hay 2 casos de estudio que de hecho los puse en una conferencia recién en Lima y ahora por acá en San Borondón. Hay 2 casos para mí súper interesantes, que son el caso de Castillo y de Lasso. ¿Ok? Yo entiendo que en la campaña tú tienes que extenderte en recursos comunicacionales. No lo voy a jugar porque me dedico a esto. Pero hay cosas en las que no puedes ser inconsecuente. El caso de Castillo. Castillo no se cae ni por ladrón, ni siquiera por la prensa, ni por las oligarquías, ni por la pitucada, como le dicen a los pelucones en Lima. Castillo se cae por inconsecuente, porque da el paso al costado a la idea fuerza, a la idea conceptual, a la base de su plataforma comunicacional y política y conceptual, la constituyente. Que fue la constituyente. Pues. Claro. Porque Castillo llega por el Perú profundo y lo traiciona. Él debió, primer decreto, vamos con la constituyente, pues, con toda la legitimidad. No lo hizo, escuchó a algunos por ahí y se cayó. Castillo se cae por Castillo, aunque muchos de la izquierda digan, no, lo siento. Porque no puede ser inconsecuente. Y a Lasso le pasa algo parecido. ¿Sí? Justamente eso, doctor, esa era la última interrogante ya para ir cerrando la entrevista, doctor. Mire, ya hablamos de las elecciones, hablamos de todo. ¿Qué nos queda de este gobierno fallido? Yo lo califico de esta manera, de este experimento fallido que ha sido Guillermo Lasso en el poder. 10 años de campaña, millones de dólares invertidos, para que la gente te recuerde como un gobierno de transición, o sea, y eso en el mejor de los sentidos, ¿no? Siendo benévolo con Guillermo Lasso se lo considerará como un gobierno de transición, pero ¿qué le queda? ¿Cómo la historia deberá recordar a estos 2 años y pico que vamos a tener con la administración de Guillermo Lasso? A ver, para concluir la otra idea que va conectado con esto, el gran problema de Lasso es que es inconsecuente con el tema de los impuestos. ¿Ya? Había un sector de la sociedad que lo respaldaba incondicionalmente, que era efectivamente la clase media aspiracional, digamos, ¿ya? Y la destruye chantándole el impuesto a la renta más grande de la historia. ¿Sí? Entonces, esto de hablar, como Castillo, te pasaste hablando de la constituyente y
Y Lazo se pasó hablando de impuestos, de estar y lo primero que hace es destruir a la clase media aspiracional, sin contarle al resto del país, pues, ¿no? Claro. Entonces, esta clase media aspiracional, que paga ahora una brutalidad de impuesto a la renta, porque ahora lo que han hecho es medio remendar para que pagues ahora un poco menos de la mitad de lo que pagas. O sea, igual no vas a pagar igual que cuando estaba la ley anterior. Lo que han hecho es remendar, y la única forma que medio te beneficia es si tienes 15 hijos, pues no, y es difícil. Entonces, si tú te pones a analizar, ¿sí? El primero, el haber matado a su mayor plataforma, que era la clase media aspiracional. Eso fue una brutalidad. Segundo, otro error que creo que el gobierno cometió, y esto, mira, ahora que se habla de constituyente, que está en la agenda de algunos candidatos, yo sí quisiera que haya una reforma constitucional, y hasta me podría animar a ir a la asamblea para llegar e irme solo para eso, en el hecho de que debemos establecer una reforma constitucional, y escúcheme, lo voy a decir pausado. Funcionario público que no ejecuta por lo menos el 80% del presupuesto al 31 de diciembre, ipso facto se le cierra el equipo. Se acabó. No hay contencioso. Claro. Cierra, cese de funciones. Punto. No que tenga una justificación. Nada. Debe haber una reforma constitucional en letrotas. Okay. Funcionario público que no ejecuta el 80% mínimo. ¿Por qué puede haber un margen del 20, digamos? Debería ser del 10, ya. Usted no ejecuta el 80% del presupuesto al concluir el 31 de diciembre o el año fiscal, se le cierra el equipo y se va a su casa y queda inhabilitado un año para el recargo público. Porque es un peligro, esa gente hay que alejarla del servicio público. Por otro lado, ¿cómo es posible que un gobierno tenga el 38%, 37%, corríjame, de gestión administrativa en el primer año? De promedio, claro. Y en este no llegan al 10. Eso pasa cuando tus ministros, el perfil de tus ministros son CEOs, tratistas públicos, gente para tomar cafecito, ni siquiera en Plaza Lago, porque este gobierno democratizó la violencia, pues no corren el mismo riesgo en la de la 8 que en Plaza Lago. Entonces, lamentablemente, un gobierno que al primer año de su mandato cierra con 25 muertes violentas en Guayaquil, entre las ciudades, las 50 más peligrosas del planeta, y a su segundo año de mandato cierra entre las 50. ¿Qué tiene que pasar pues a su tercero? Entonces, esto de la muerte cruzada, mucha gente que no fue una medida, fue idéntico que la dolarización. La dolarización, que hoy la podemos analizar de otras formas, fue una medida que se tomó por impulso. Maguad no planificó nada. Yo cada vez que voy a un club social de Guayaquil, cada vez que como un ceviche en cualquier club, conozco un nuevo padre de la dolarización. Entonces, la dolarización fue una medida madre tomada solo por... y una. Madre solo y una, ¿no? Doña sí. Joyce. Claro. Sí, al César lo que es el César. De hecho, a ella una vez, yo estaba en Columbe, en Colta, de mi tierra, y sale en un noticiero ella, y unas señoras, unas primas mías, dijeron, mamá dólar, le dije. No, sí, es verdad, al César lo que es el César. Incluso ella hizo el primer pago en dólares de solo a sus colaboradores. Pero bueno, en todo caso, la muerte cruzada fue eso, fue una medida tomada por impulso, a la Bartola, a la desesperación, que obviamente, sin duda, creo que Cucalón, de alguna forma, yo creo que él tomó la decisión de vida, y la respeto porque le tengo mucho aprecio, él tomó la decisión de vida de ser el futuro, hasta que se vaya de este mundo, Henry Cucalón será el próximo ministro de gobierno de todos los gobiernos de derecha. En todo caso, a salvar los muebles. Yo creo que fue una medida desesperada, de la y derecha, lamentablemente se nos regaló la salida de Lazo a 6 meses plazo con brutales intereses. Sí, bueno.